El trabajo en la Unión Europea, en las instituciones de la Unión Europea, es un trabajo especialmente atractivo, especialmente interesante, enriquecedor, puesto que implica trabajar en un marco multinacional, multicultural, multilingüístico. Aquí están con nosotros dos nacionales de Valencia, presidentes de Valencia, que trabajan en las instituciones y que podrán dar a conocer ulteriormente su experiencia. Yo también puedo transmitir la mía a través de esos años en que he trabajado como funcionario en las instituciones. Hay que decir, al servicio de las instituciones trabaja un número considerable de personas con estatutos muy diferentes que podríamos englobar, como hago en esta diapositiva, en tres grupos diferentes. En primer lugar, y evidentemente el más numeroso de todos, el personal estrictamente trabajando al servicio de la institución como personal de la Unión, que serían los funcionarios o personal estatutario, agentes temporales, agentes contractuales, personal eventual. Otro grupo de personas, mucho más limitado, serían los funcionarios de los Estados miembros, de los Estados nacionales, que durante un periodo de tiempo limitado trabajan al servicio de las instituciones. Y aquí se encuentran los llamados expertos nacionales en comisión de servicio y los expertos nacionales en comisión de servicio sin coste, los expertos nacionales en formación profesional, los que se engloban dentro del programa coloquialmente conocido como Erasmus funcionarios y aquellos que se trasladan a países terceros, candidatos, países de la vecindad europea, vecindad del este, vecindad meridional, para colaborar con las administraciones de esos países en el marco del programa TALLES. Todo esto, si alguien tiene después interés específico sobre algunas de estas cuestiones, pues lo plantea en el coloquio. Y finalmente, un tercer grupo, el de los jóvenes que durante un periodo de tiempo también limitado realizan prácticas en unas u otras instituciones. El presupuesto de la Unión, el presupuesto anual de la Unión Europea fija cada año la plantilla de efectivos de las instituciones. Pues bien, en el presupuesto de este año se establece una plantilla de 47.486 personas. Esto no significa que ese el número de personas que están trabajando en la actualidad en las instituciones, son algo menos, o también algo más, en el sentido de que esta plantilla se refiere a funcionarios y agentes temporales, pero siempre hay vacantes. Como se puede ver, el número mayor corresponde al personal de la Comisión Europea, lo cual resulta lógico, puesto que es la Comisión la que gestiona las políticas comunitarias y es en la gestión o para la gestión de las políticas comunitarias donde se requiere un mayor número de efectivos. Como vemos, en porcentajes el 52% del total de los efectivos. A continuación, el Parlamento Europeo o la Secretaría del Parlamento Europeo, con un 14% del total. En tercer lugar, el Consejo, un 7%. Y ya a mayor distancia, Tribunal de Justicia y el nuevo órgano Servicio Europeo de Acción Exterior, un 4% en cada caso, Comité Económico y Social y Tribunal de Cuentas, 2%, y Comité de las Regiones, 1%. El régimen aplicable al personal al servicio de la Unión viene recogido en un reglamento muy antiguo del año 68 que continúa siendo de aplicación. En él se recoge el contenido del Estatuto Único de los Funcionarios y el régimen aplicable a otro personal. Este reglamento sigue siendo de aplicación en la actualidad, pero ha sufrido multitud de modificaciones a lo largo del tiempo. Una reforma especialmente importante tuvo lugar en el año 2004 para modernizar la función pública comunitaria y entre otros muchos cambios, se estableció una única escala de grados para el conjunto de los funcionarios distribuidos en dos funciones, administradores y asistentes. Ahora enseguida explicaré cuáles son esas funciones y cómo se establece esa escala única de grados. En el año 2010, una reforma del procedimiento de selección para poner el acento en esos procesos de selección en la evaluación de las competencias y habilidades de los candidatos y no, como se venía haciendo con anterioridad, en los conocimientos de los mismos. En las ponencias ulteriores se aludirá con detalle al proceso de selección.
Una nueva reforma ese mismo año 2010, paralela a la creación, antes lo mencionaba, de su nuevo órgano, el Servicio Europeo de Acción Exterior, dadas las características específicas de este órgano en materia de composición de personal, en el sentido de que este órgano cuenta o debe contar con 1/3 al menos de su personal de nivel administrativo procedente de los servicios exteriores de los Estados miembros. Y finalmente una nueva reforma este mismo año que acaba de ser concluida después de un largo periodo de negociaciones en el marco del Consejo y con el Parlamento Europeo y que ha venido motivada básicamente por las restricciones presupuestarias que no solo afectan a los Estados miembros, también a las instituciones de la Unión y que ha implicado pues unos cambios en la cantidad total de recursos humanos al servicio de las instituciones y el establecimiento, esto es importante, de un nuevo método de adaptación de los salarios de los funcionarios al haber terminado su vigencia el método actual después de un periodo de 20 años de vigencia, en 2 periodos sucesivos de 10 años. Aquí vemos el esquema general del contenido del Estatuto. El título primero hace referencia a las disposiciones generales. Ahí figura la definición de quién es funcionario o agente de las instituciones. Y bueno, pues en términos breves diré que lo es quien así lo decide por parte de lo que se llama la autoridad que puede otorgar esa calidad de funcionario. Una característica de esta definición es que aunque el reglamento se aplica por igual a todo el personal, sin embargo se es funcionario de una u otra institución, es decir, se es funcionario del Parlamento o del Tribunal de Justicia o de la Comisión Europea. Y aquí también figura el grupo de funciones y de grados de acuerdo con la modificación establecida en el año 2004. En esta diapositiva vemos que las funciones ahora son 2, la función de administradores, a la que corresponden, se dice, direcciones de mayor responsabilidad, y la función de asistentes, funciones de carácter más administrativo. Con la característica, como puede verse, de una única escala de grados que van del grado 1, el grado inferior, al grado 16, el grado superior. A la función de administradores corresponden los grados 5 inferior hasta el grado 16 y a la función de asistentes del grado 1, el inferior, al grado 11. Pero como puede verse, desde el grado 5 hasta el grado 11, dichos grados aparecen imbricados o son igualmente aplicables a la función de asistente y a la función de administrador. Esto significa que, por ejemplo, pues un asistente de grado AST11 tendrá unas responsabilidades y también una retribución notablemente superior que un joven administrador de grado AD5. Hay que decir que cada uno de estos grados aparece subdividido en escalones de periodos de 2 años, algo similar a lo que es en España el régimen de trienios. Estas escalas se aplican a funcionarios y agentes temporales. Para el caso de los agentes contractuales, los grados son diferentes, van del 1 al 18 y los grupos de funciones, 4 grupos, del grupo 1 al grupo 4. El grupo 1, el grupo inferior, el grupo 4, el grupo superior, que engloba los grados 13 al 18. El título segundo hace referencia a derechos y obligaciones de los funcionarios, no vale la pena que me detenga en ello, puesto que son similares a los de funcionarios de una administración nacional, pero sí en el contenido del título tercero, que se denomina justamente carrera de los funcionarios. Cuando se adopta el reglamento del año 68, se quiere dotar de las posibilidades de una verdadera realización de una verdadera carrera administrativa a las personas o a los candidatos con vocación funcionarial internacional. Y en este sentido, el contenido de ese título tercero alude justamente a la carrera del funcionario, carrera que comienza por el proceso de reclutamiento. ¿Cuándo se lleva a cabo el reclutamiento de personal? Cuando existen vacantes en plantilla, es decir, lo que veíamos antes en el presupuesto anual, la plantilla que figura en el mismo. Ahora bien, eso no significa que cuando hay la vacante de un puesto concreto se convoque un concurso, ni mucho menos. Puestos concretos normalmente se cubrirán o por la mutación de un funcionario del mismo grado, por la promoción
de un funcionario del grado inmediatamente inferior con un mínimo de antigüedad en el mismo, o incluso, aunque esto sea muy poco frecuente, pero se da en ocasiones, la mutación de un funcionario de una institución a la otra. El reclutamiento con carácter general se produce evidentemente en los grados de base de cada función, el grado AD5 y el grado AST1, puesto que los funcionarios van siendo promocionados y es en esos grados de base donde se producen las vacantes. Y en estos casos se lleva a cabo la correspondiente convocatoria de concursos que pueden ser para el reclutamiento de generalistas, y después se explicará cuál es su contenido y cuándo tienen lugar, en los ámbitos de administración pública, economía y derecho, o para el reclutamiento de especialistas, como son pues, los lingüistas, que en su día justificaron la categoría de la existencia de una categoría especial para englobar a todo el cuerpo de lingüistas, los científicos, o por ejemplo, como en la actualidad, un concurso que está abierto para el reclutamiento de expertos en el ámbito de propiedad intelectual, justamente pues, para trabajar en la oficina aquí próxima de la OAMI, en Alicante. Después también se aludirá a dicha convocatoria actualmente abierta. Características de los concursos. Una diferencia muy importante respecto al proceso de convocatoria de oposiciones en España. En España, cuando alguien tiene vocación para trabajar en el sector público, está pendiente de la convocatoria de la correspondiente oposición en el BOE, y cuando esa convocatoria se produce, acude el candidato a examinar la correspondiente orden ministerial y se detiene especialmente en el anejo donde figura el temario, puesto que es consciente de que a partir de ese momento y durante un periodo de 1 o 2 años deberá enclaustrarse para estudiar ese temario. Si ese temario lo domina, tendrá muchas oportunidades de superar la oposición; si no lo domina, no tendrá ninguna. En el caso de la Unión Europea las cosas son diferentes. Los concursos o las convocatorias no incluyen un temario, sino que hacen referencia a los requisitos específicos en función de cada convocatoria, sea general o para el reclutamiento de especialistas. Y sabiendo que desde el año 2010 el contenido de los concursos va a ir dirigido a valorar las competencias y habilidades de los candidatos, como decía antes, y no los conocimientos. Después se verá en qué consisten las pruebas específicas para enjuiciar esas competencias y habilidades, a efecto de ver si los candidatos se ajustan al perfil que figura en lo que se conoce un documento como Guía para las Oposiciones Generales, y donde se dice: el perfil general buscado por las instituciones corresponde a personas con las siguientes competencias: análisis y resolución de problemas, comunicación, calidad y resultados, aprendizaje y desarrollo, determinación de prioridades y organización, resiliencia, trabajo en equipo, capacidad de dirección. Pues luego se verá que todas las pruebas van dirigidas a juzgar si el candidato reúne esas competencias.